empezar. Si otras personas se suman, vamos a pedir que todos podamos silenciar nuestro audio de manera de que no haya interferencia, que podamos aprovechar este momento como un momento de oración también para todos nosotros, aunque tiene esta modalidad virtual y es un taller, pero es bueno que lo podamos hacer en un clima de oración. Vamos entonces a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ponemos, Señor, en tu presencia amorosa, nuestras presencias. Presencia a presencia. Queremos de esta manera, Señor, estar con vos, descubrirte presente en nuestras vidas. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Tu palabra poderosa, Señor, palabra que todo lo penetra, que todo lo escruta, que todo lo conoce, que todo lo ilumina, que todo lo dignifica, es también la palabra que le da sentido a nuestras vidas. Te pedimos entonces, Señor, que al tener la oportunidad de compartir este espacio, descubramos mejor, en un clima de oración, tu voluntad sobre nosotros. Sabemos, Señor, que tu voluntad es que seamos felices amándote y amándonos. Que por eso cumplir tu voluntad es ser feliz. Te pedimos en un clima de oración podamos compartir este espacio y que aquella que hizo posible que tu palabra se hiciera carne, la Virgen Santísima, nos ayude y nos acompañe para que tu palabra se haga vida en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Me alegra que hayan podido hacerse un ratito dentro de las actividades que todos tienen para poder estar en un taller que va a ser muy simple, lo que quiere ser orientativo, es decir, dar unas orientaciones para abordar, para acercarnos a la palabra de Dios que encontramos no solamente en la Sagrada Escritura, sí principalmente en ella, sino también en los acontecimientos de la vida, en la tradición de la Iglesia y en los hermanos con quienes nos encontramos. La palabra viva de Dios no solamente es la palabra que la encontramos escrita en la Sagrada Escritura, sino también en la palabra que está latiendo en la vida de los hermanos y en la palabra que está iluminando los acontecimientos. Por eso es muy lindo que cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre tengamos esta mirada que la Iglesia nos invita
tener, que no se reduce simplemente a la palabra en la Sagrada Escritura, sino que es la palabra de Dios. Por eso me parecía importante, valiéndonos de este medio, que en el mes de la Biblia de este año, como comunidad no lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero pensamos que podemos hacerlo en este momento. Pensamos que puede ser un momentito que cada uno se da, se regala, el tener una reflexión o unas consideraciones o unas orientaciones de la palabra de Dios en nuestras vidas. Voy a hacer un primer comentario para aquellos que están siguiendo de la Biblia a través de los mensajes de WhatsApp que estamos enviando, simplemente para ayudar a quienes lo están siguiendo. Pequeñas observaciones. Esos pequeños mensajes que son orientaciones con la lectura o la escucha del Evangelio del día, tiene un momento anterior que es de preparación, que es la noche anterior que cada uno puede dedicar a buscar el texto, por eso enviamos la cita, a leerlo tranquilo, leerlo es simplemente escucharlo, es ponerlo delante de la vida de uno, del corazón de uno, no es empezar a desmenuzarlo, no es empezar a maltratar el texto con nuestra inteligencia o con una lupa, que muchas veces es la curiosidad, ¿no es cierto?, para ver qué dice el texto. No es esa la intención de lo que les propongo en el mes de la Biblia, sino simplemente sumergirse en ese texto como nos sumergimos en el agua, es decir, empezar a bucear dentro del texto, ¿no es cierto?, con la gracia de Dios. Por eso es importante que la noche anterior, dispositivamente, podamos hacer la lectura. Esto es un ejercicio. El ejercicio es algo que necesita continuidad para que podamos ver el resultado. Un ejercicio que se hace una sola vez no es un ejercicio. Necesita entonces algo que nos cuesta, que no siempre tenemos el hábito, y es la rutina. Si todos los días hacerlo. Esto a veces puede resultar un poquitito aburrido, esto puede resultar a veces un poquitito cansador, pero hasta que se adquiere el hábito. La noche anterior tengan una lectura buscando el texto, una lectura atenta a esa perícopa, como se llama, ese pedacito del Evangelio, va a ser el que la Iglesia nos propone para la misa del día siguiente. Leerlo así como estamos, en un clima de oración y sumergirnos en él. Y después sugiero una pequeña oración en donde pedimos la gracia de la disponibilidad, del silencio, de la escucha, que son fundamentales cuando queremos entrar en comunión con otro. Cuando queremos que el encuentro con otro sea un encuentro de comunión, tenemos que estar dispuestos a escuchar, tenemos que estar dispuestos a privilegiar el silencio y tenemos que estar dispuestos a la disponibilidad de lo que surja de esa comunicación. O sea, no todos los encuentros, tristemente, los comunican. O sea, nosotros tenemos que dejar que el encuentro con la palabra de Dios nos pueda comunicar la voz de Dios que nos está hablando. Y eso lleva tiempo, porque normalmente estamos sometidos a estrés, a preocupaciones, a cansancios, a inquietudes, que terminan siendo las tentaciones que nos distraen. Ustedes saben que cuando vamos a rezar, o cuando nos ponemos, o sea,
decir que vamos a rezar es muy pretencioso, ¿no? Porque en realidad es el Espíritu el que reza en nosotros. Nosotros dispositivamente le prestamos a Dios el corazón y la mente para que Él rece Él en nosotros, para que Dios hable a Dios. Y nosotros somos por eso un templo del Espíritu Santo. El que reza no es el sujeto simplemente ofrece su espacio para que Dios se rece, se hable, se manifieste, se diga. Esto es muy hermoso, vivirlo de esa manera. Y digo, ustedes saben que la tentación más grande suele ser siempre la más pequeña. Cuando estamos queriendo entrar en clima de oración, el vuelo de un mosquito te saca. Y es algo insignificante. Y es el vuelo de un mosquito, el ladrido de un perro, un teléfono celular que suena, alguien que pasa por la puerta de nuestra casa con el carro vendiendo huevos, esas cosas que son nuestras, que forman parte de la geografía, del paisaje que tenemos, es lo que hay que tratar de evitar. Se van a dar esas tentaciones. Entonces, pero uno en un clima, por eso es importante el silencio, que acoge, se dispone para poder abrir el corazón a Dios. Entonces, el primer comentario que quiero hacer sobre lo que le vamos pasando de la lectura para hacer, o la escucha del texto, es la preparación, la noche anterior. Es muy lindo irse a descansar, no con la preocupación de lo que vamos a tener el día siguiente, sino con quien nos vamos a encontrar. Si nosotros nos acostamos y vamos al descanso, a reponer las fuerzas, sabiendo que tenemos que levantarnos al día siguiente para ir a pagar impuestos, una cuenta que vamos a tener que estar 3 o 4 horas parados, vamos a empezar mal la mañana. Si yo me acuesto y me entrego al descanso con la ayuda de Dios, sabiendo que cuando me despierto me encuentro con Dios, voy a querer despertarme rápido enseguida, porque quiero encontrarme con mi Dios. Por eso es tan importante lo último que haga la noche. Si lo último que hago es estar mirando una película, estar renegando con alguien, me voy a levantar con eso. Me voy a levantar con eso. Esto que ya los maestros espirituales de siempre, los padres espirituales aconsejaban de que la última oración de la noche sea dispositiva para el día siguiente, es tan importante. Por eso. Y a la mañana siguiente, cuando se levantan, si pueden, escuchar el texto, por eso lo grabamos en un audio para que no tengan que buscarlo, lo van escuchando, lo pueden escuchar 1, 2, 3, 4, 5 veces, el audio es cortito, creo que no dura más de 1 minuto, 1,5 minutos, cada una de las lecturas, no lleva tanto tiempo, y después que lo han escuchado, es decir, que se han sumergido en esa escucha, hacer lo que se llama, lo llaman así los cistercienses, la oración centrante. Thomas Merton, uno justamente de quienes invitaban a hacer la oración centrante, era dejar que una palabra o una situación del relato impacte en el corazón. Por eso siempre sugiero una palabra, que suele ser la palabra sobre la que gira el relato, y sacarla, y quedarse con esa palabra. Quedarse con esa palabra. Que esa palabra sea la que uno la va repitiendo al ritmo de la respiración, la va repitiendo mientras a lo mejor prepara el agua para tomar unos mates, es la palabra que va repitiendo mientras a lo mejor arregla las cosas porque después tiene que salir, hacerlo. Es la palabra que empieza a acompañarte desde temprano. Hoy, por ejemplo, la palabra era mano, que podría ser o
o parálisis, ¿no? O sea, la mano que estaba paralizada. Entonces, y algo tan simple, tan inmediato, como es la mano, a veces no le prestamos atención. Durante este tiempo de pandemia nos han taladrado que teníamos que lavarnos las manos, ¿sí o no? Pero a lo mejor no miramos nuestra mano, pues no nos damos cuenta que la mano es la prolongación del corazón, que la mano termina haciendo lo que el corazón le dice, y lo hace como el corazón le pide. Entonces, si uno dice, bueno, van a darse cuenta que cuando empiezan a poner una palabra centrante y giran alrededor de esa palabra, las otras preocupaciones empiezan como a diluirse, o por lo menos quedan postergadas para otro momento. Por eso es muy importante encontrar la palabra central. Oración centrante, me centro en esa palabra. Y no pienso en otras, no pienso en otras. Simplemente dejo que esa palabra, como hacía el cura Brochero, sea lo que voy rumiando, ¿no? Voy rumiando, la voy masticando, le voy sacando todo su jugo nutritivo, porque quiero alimentarme de esa palabra. Lo mismo una situación. La palabra no está suelta, tiene un contexto. Y en ese contexto es el que me ayuda a mí a después entrar en lo que llamamos la lección divina, es decir, a rumiar para mi vida lo que Dios me está proponiendo. Pero para eso tengo que encontrar la palabra y tengo que encontrar la situación que a mí personalmente me afecta. Ayer teníamos el pasaje tan hermoso de la curación del sordo-mudo, ¿no? Algunos a lo mejor se quedaron con sordo, otros a lo mejor se quedaron con mudo, otros a lo mejor se quedaron con sordo-mudo. O sea, si cada uno encuentra en lo que va escuchando algo que le impacta. Y acá es muy importante no tener miedo de que esa palabra toque los sentimientos de uno. Los sentimientos forman parte de toda nuestra afectividad. O sea, no es una lectura racional lo que pretendemos proponer, sino una lectura cordial, es decir, una lectura del corazón. Entonces, inevitablemente va a tener que tocar los sentimientos, pero no tocar los sentimientos provocados por nuestros gustos o por nuestras emociones, sino los sentimientos que tengo en este momento en mi corazón que sean tocados por esa palabra. Dejar que esa palabra toque mis sentimientos, no provocar sentimientos especiales. Algunos en medio como para rezar necesitan energizantes, ¿no? Es decir, sentir algún tipo de euforia. Y no es eso. Eso no es rezar, eso es muy narcisista, es buscarse a uno en la oración. Yo no me busco a mí en la oración. Lo que busco es a Dios que se quiere comunicar conmigo. Entonces, el segundo momento, que es la lección, voy rumiando esa palabra. Y yo simplemente lo que estoy haciendo es sugiriéndoles algunas notitas, pero que ustedes las pueden tomar o las pueden dejar. Lo que importa es repetir ese ejercicio las veces que se puedan durante el día. No lleva mucho tiempo, pero es una decisión de la voluntad poder hacerlo. Si quiero, lo puedo hacer. Si no quiero, por más que tenga tiempo, no lo voy a hacer. Por eso esto quería aclararlo. Algunos ya tienen el hábito de la lección divina, algunos ya tienen el hábito de la oración centrante, algunos ya tienen el hábito del silencio, pero siempre hay cositas que ajustar. Y otros a lo mejor no tienen ese hábito y la oración es recitar fórmulas, que no está mal, que no está mal, pero terminan muchas veces privándonos de la intimidad. Y en los encuentros, lo más valioso, lo más lindo es la intimidad. Es la intimidad. Es el encuentro entre dos.
Dios que me ama y yo que quiero amarlo. Entonces, por eso es tan importante disponerse de esa manera. Teniendo esto, así como una pequeña aclaración, no podía hacerlo en el grupo para no abundar demasiado y no cargarlos y no sobrecargar tampoco los chats de nadie, pasamos a lo que me parecía que era interesante, lindo, poder compartir con ustedes, que se los pongo ahora ya directamente en pantalla. Si me esperan un momentito hasta que lo puedo encontrar. Un minutito nada más, a veces no es tan fácil, a ver si ahora puedo. Ahí está. No sé si llegan a ver, le estoy compartiendo el texto de la exhortación apostólica de hace 11 años, del año 2008, 2009, de Benedicto XVI, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El documento se llama Verbum Domini. Lo voy a mandar después en el grupo de la palabra de Dios del mes de la Biblia, para que lo tengan. Si ustedes se fijan, tiene 98 páginas, no es mucho, pero son 98 páginas, y no tiene desperdicio este documento. Aunque pueda costar leerlo un poquitito, porque hay pasajes que son muy específicos, yo se los recomiendo vivamente. Ahora van a ver algunas cositas que yo les voy a puntualizar, porque me parece, después de lo que fue la Dei Verbum, que es el documento del Vaticano II sobre la palabra de Dios, es el documento más importante que tenemos en la Iglesia sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. O sea, es esencial este documento para poder entender la palabra de Dios. En este documento el Papa lo que hace es sintetizar lo que fue el sínodo sobre la palabra de Dios. Un sínodo en donde hubo obispos, sacerdotes, laicos, consagrados, trabajando por mucho tiempo sobre esto, la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. No la palabra de Dios en general, sino bien en concreto, en la vida y en la misión de la Iglesia. Les voy a hacer un paneo simplemente de lo que es el índice. Siempre que leemos algo, lo mejor es empezar a leer el índice, aunque sea un poquito aburrido, porque entonces sabemos cuál es el contenido de lo que vamos a leer, ¿no? Eso es muy lindo. Entonces, la introducción empieza con algo muy lindo que dice: para que nuestra alegría sea perfecta. No sé quién quiere vivir triste. No sé quién no quiere que la alegría le sea perfecta. Bueno, este documento, entonces, fíjense, es para que nuestra alegría sea perfecta. O si quieren, la palabra de Dios en nuestras vidas es para que nuestra alegría sea perfecta. Esto es hermoso. Es decir, que sin la palabra de Dios, nuestra alegría no puede ser perfecta. Todo este documento del Papa tiene tres partes. La primera es Verbum Dei, el verbo de Dios. La segunda es Verbum in Ecclesia, la palabra en la iglesia. Y la tercera es Verbum Mundo, la palabra en el mundo. En la primera parte, que es Verbum Dei, el Dios que habla. La manera de presentarlo. Dios en diálogo. Solamente esa expresión toca el corazón. Dios en diálogo. Después voy a hacer un pequeño comentario sobre esto. Después, la respuesta del hombre al Dios que habla. Y fíjense, el primer puntito dice: llamados a entrar en la alianza con Dios.
Eso es hermoso. Es hermoso como lo presenta. Después es una cuestión un poquitito más técnica, la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Entonces, ahí habla cómo intentar, cómo explicarla, el sentido literal, el sentido espiritual, la necesidad de trascender la letra, la unidad intrínseca, la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, es como para poder saber algo más de la palabra de Dios. La segunda parte, el Verbum in Ecclesia, es cómo la iglesia vive la palabra, cómo la recibe la palabra de Dios. Y fíjense, si podemos silenciar, ahí está, para que no haya interferencia, la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. O sea, no se habla del libro, no se habla de la Biblia. La palabra de Dios que encuentro en la Biblia resuena en un lugar privilegiado que es la liturgia. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Después, la palabra de Dios en la vida eclesial. Esto es hermoso. Y fíjense, formación bíblica de los cristianos, dimensión bíblica de la catequesis, la animación bíblica en la pastoral. O sea, cómo la palabra de Dios debe estar en todos los ámbitos pastorales de la vida de la comunidad. Y en la tercera parte es Verbum Mundo, es la misión de la Iglesia, anunciar la palabra de Dios al mundo. Es nuestra tarea, es la misión que tenemos. ¿Cómo decir? Y aquí esto tiene párrafos que son hermosísimos. La palabra de Dios y la caridad efectiva, anuncio de la palabra de Dios y los jóvenes, migrantes, los que sufren, a los pobres, la creación, la palabra de Dios y la cultura, palabra de Dios y diálogo interreligioso. Fíjense que llega a hablar el Papa de diálogo entre cristianos y musulmanes, diálogo con las demás religiones, diálogo y libertad religiosa, y termina dice, la palabra definitiva de Dios, la nueva evangelización y la nueva escucha. Esto es muy lindo, ese punto, porque el Papa dice que la nueva evangelización necesita también una nueva escucha. Ahora voy a decir unas palabritas sobre eso. Y la palabra de Dios y la alegría. ¿Se acuerdan que empezaba todo para que nuestra alegría sea perfecta? ¿Se acuerdan que decíamos eso? Miren, entonces termina la palabra de Dios y la alegría. Bien, este documento, que yo se lo recomiendo vivamente, no es para leerlo de un tirón, sino para tenerlo, irlo leyendo de a poquito, y me animo a decirles que no tengan miedo de entrar en la lectura. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a leer, y eso entonces hace que también nuestra manera de entender las cosas se reduzca. No hace falta que a lo mejor podamos, ¿no es cierto?, tener el libro. A lo mejor podemos hacer unas fotocopias, a lo mejor lo tener en el celular, o si alguien tiene notebook o computadora, leerlo desde ahí. Pero lo que importa sí es tener tiempo de lectura. Es fundamental eso para la vida espiritual, y para la formación. No es lo mismo leer la palabra de Dios en el celular que tener el libro en la mano. No sé si eso les pasa también a ustedes, ¿no? O sea, es tan lindo tener la palabra de Dios en el libro, ¿no es cierto? Tenerlo, hasta cada uno se acostumbró a uno, lo ha trabajado, es el de uno y lo tiene muy guardado en un lugar. Entonces, eso es muy lindo, no lo perdamos nunca. Quiero entonces, ¿sí? Ahora vamos a compartir otra pantalla para que nos pueda ayudar a entender un poquitito la importancia de lo que el Papa ha querido transmitirnos y decirnos, Benedicto XVI. Aquí está.
Yo simplemente destaqué 3 puntos, que es el comienzo, el punto 1, punto 5, que lo destaqué un poquitito, y después el punto 6. Les leo literalmente lo que el Papa escribe. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Esta frase de la primera carta de San Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Esta palabra, que permanece para siempre, ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Su verbo se hizo carne. Es tan profundo ese párrafo porque muchas veces en nuestras vidas nos preguntamos, le preguntamos a Dios, ¿por qué no nos habla? ¿Por qué no nos dirige su palabra? ¿Por qué quedamos muchas veces desconcertados? ¿Por qué tantas veces quedamos con preguntas que no tienen respuestas? Y acá el Papa nos recuerda que la palabra de Dios permanece para siempre, que no pasa, y que responde de modo humano. O sea, que al modo con que nosotros los hombres nos comunicamos. Esto va a decir en un pasaje el Papa Benedicto que la palabra se abrevió, se hizo breve. Al decir que se hizo carne, quiere decir que se achicó. El Dios eterno se hizo chiquitito. El Dios inmenso se hizo casi insignificante, para que nosotros lo podamos entender. Este es el valor que tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en un clima de oración a encontrar en nuestras vidas. Y esto, que lleva tiempo, se tiene que hacer hábito. ¿Qué quiere decir hábito? Todos los días tengo que encontrar un momento para entrar en la palabra de Dios. Todos los días, todos los días. Y una vez que uno lo hace, después no lo puede dejar. Después no lo puede dejar. La mayoría de todos nosotros tomamos mate, ¿sí o no? Somos materos. Cuando vos te acostumbras a tomar mate, no lo podés dejar. No lo podés dejar. Entonces, acá un poco como de esa manera, ¿no? La palabra de Dios se hace vital, es decir, de necesidad de vida para nosotros. En el punto 5, el párrafo 5, fíjense lo que escribe el Papa. Deseo que los resultados del sínodo influyan eficazmente en la vida de la Iglesia. Es decir, todo el trabajo que hicieron en el sínodo, los expertos, los obispos y laicos, y dice, quiere que influyan eficazmente, es decir, que afecten a la vida de la Iglesia, en la relación personal con las Sagradas Escrituras. Es decir, acá ya nos está interpelando a nosotros. O sea, el Papa Benedicto quería que los resultados del sínodo impacten en mi relación con las Sagradas Escrituras, en cómo yo me relaciono con la palabra de Dios, en su interpretación en la liturgia y en la catequesis. Los dos ámbitos principales de la palabra, liturgia y catequesis. Y fíjense lo que dice. El Verbo, que desde el principio está junto a Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el prólogo de San Juan. Juan dice que sacó, de su experiencia personal de encuentro y seguimiento de Cristo una certeza interior. Es decir, que el apóstol Juan, el que escribió el prólogo del Evangelio, sacó de su experiencia personal de encuentro,
y seguimiento. Dos dimensiones de la vida cristiana: experiencia personal de encuentro y seguimiento. Si vos decís que tenés fe, es porque tenés una experiencia personal de encuentro y seguís a Cristo en tu vida. ¿Y qué le pasó a Juan? Sacó de esa experiencia una certeza: Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, su palabra eterna que se ha hecho hombre mortal. Que aquel que vio y creyó nos ayude, dice el Papa, también a nosotros a reclinar nuestra cabeza sobre el pecho de Cristo, del que brota sangre y agua, símbolos de los sacramentos de la Iglesia. Él quiere, el Papa nos propone, que la experiencia de Juan, de estar inclinado sobre el pecho de Jesús, sea también nuestra experiencia. Es una hermosa imagen para rezar. Es decir, yo me recuesto sobre el pecho de Jesús, me reclino sobre su corazón amante para ocultar los latidos de su corazón, que para mí son palabras de vida. Es intimidad, es encuentro de amor. Y el puntito 6, que quería, y con esto quiero ya ir cerrando un poquitito este espacio, para no hacerlo demasiado pesado ni cargoso. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Dios quiere hablar, Dios quiere dialogar. Y la novedad de la revelación bíblica, es decir, de la irrupción de la Biblia, es esto: que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Y hago entonces sobre esto un pequeño comentario. Dios quiere dialogar. Para que haya diálogo, tiene que haber dos. Para que haya diálogo, yo tengo que prestarme al diálogo. No es un monólogo. No es que Dios habla y yo simplemente escucho. Yo también hablo. Es un diálogo. Es decir, tiene que haber dos. Dios también me escucha. Y esto es lo hermoso, ¿no? Porque la palabra es para dialogar. No es un monólogo que Dios me tira una cantidad de indicaciones lo que tengo que hacer. Muchas veces, digo yo, o sea, tristemente, vamos a buscar en la palabra de Dios lo que Dios me dice. A ver qué es lo que Dios me dice para que yo haga, qué tengo que hacer. Y Dios no me está buscando eso. No, Dios no está atrás de eso. Dios quiere dialogar. Dios no me quiere bajar línea. Dios no me quiere dar un reglamento. Dios no quiere tirarme, no sé, indicaciones. Dios quiere hablar conmigo. En ese diálogo me va a ir diciendo cuál es su voluntad, lo que le gusta en ese diálogo. Pero lo que Él quiere es dialogar, no bajarme línea. Entonces, muchas veces estamos muy atentos a la palabra de Dios para ver lo que me dice. Dice, no, quiero estar con vos, quiero conversar con vos. Cuando dos amigos se encuentran, no es que dice, a ver, ¿qué me vas a pedir? Es feo que el otro, cuando dice que el otro enseguida se ataque, ¿qué me vas a pedir? Entonces, si cuando nosotros dejamos que Dios se acerque, medio como lo podemos mirar de reojo y decirle, ¿qué me vas a pedir? Como si Dios estuviera continuamente pidiendo, quiero estar con vos, quiero pasar un momento con vos, quiero dialogar con vos, quiero que me cuentes cómo estás, lo que estás haciendo, y yo te voy a contar lo que yo también quiero. O sea, no es que te quiero bajar línea. Es muy importante si nosotros logramos entrar en el mundo de la palabra de Dios como un encuentro para dialogar, no para que nos baje línea. A veces hacemos talleres, hacemos encuentros, y lo digo porque me ha pasado muchas veces como sacerdote, en donde buscamos un pasaje de la palabra de Dios para indicar lo que tenemos que hacer. Entonces, Dios dice, vamos a hacer entonces esto que Dios dice. Cuando en realidad primero me encuentro con Él. Después, si me dice, es otra cosa.
después veré. Pero qué lindo si nosotros buscamos el espacio de oración, ¿no es cierto?, como encuentro de diálogo, de diálogo. Creo que eso es muy lindo que tenemos que favorecer. Bien, era esto lo que yo quería compartir en este primer taller, muy simple, como se dan cuenta. El próximo lunes les propongo hacer la segunda parte de este documento, que es muy lindo, que puede servir, que puede servirles, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera entrar un poquitito más en comunión con Dios. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, lo grabé, de tal manera que después lo convierto a YouTube y se los paso en el grupo del mes de la Biblia, por si a alguien le interesa volver a escucharlo o lo quiere compartir con otros. Si alguien quiere hacer una preguntita, 5 minutitos, dejamos abierto el ¿Cómo se espacio. llama la encíclica? Es Carta Apostólica Verbum Domini. La palabra Verbo Domini. Verbum Domini. De todas maneras, yo se los mando en documento PDF para que la puedan tener. Digo, De Benedicto, ¿no? Benedicto XVI, año 2008. Así es. No tiene desperdicio ese documento, no tiene desperdicio. Pero a ver, no tanto para aprender, sino para poder, recrearse y deleitarse por lo hermoso que es la palabra de Dios en la vida del que la recibe, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Porque dice, a veces queremos abordar todo desde esta cabecita que tenemos, que por supuesto que hay que usarla, por supuesto, no es para juntar piojos o para clavar clavos, ¿no?, sino que es para pensar, pero tiene que bajar al corazón, tiene que bajar, y es ahí donde se da el encuentro, es ahí donde se da el encuentro. Fíjense, nosotros hablamos que estamos, gracias a Dios, en una época en donde la palabra de Dios se ha revalorizado. Utilizamos esa expresión a veces sin conocer mucho. San Antonio de Padua, estoy hablando del siglo XII, sabía de memoria la Biblia. Decían que si se perdía todos los ejemplares de la Biblia, bastaba encontrarse a San Antonio para que los dictara completo. Miren ustedes. O sea, eso quiere decir que la leía, eso quiere decir que la meditaba, que la hacía carne. Y el gran trabajo de los monjes, especialmente los monjes benedictinos, fue copiar los textos de la Sagrada Escritura. Como no había imprenta, se pasaban la vida copiando, escribiendo, copiando. Y algunos entraban en éxtasis después de tanto copiar porque la palabra de Dios lo subía, se lo llevaba. De copiar, copiar. Eso yo también se lo sugiero, no importa la letra que cada uno tenga, la caligrafía que tenga, copien un texto, copien, escríbanlo, dese ese gusto de escribir copiando. Y eso es muy lindo también. ¿Alguna pregunta? Veo que ahí está la hermana. ¿Cómo está, Cecilia? Lindo verla. Feliz día de ayer, que la Madre Teresa tanto fue en su vida. Usted la conoció, ¿no? Estuvo con ella. ¿No llegó? Ahí está. No, está muteada. Ahí está. No, María. yo no la conocí. La hermana Nazarena. Nazarena. Ahí está. Y mire qué lindo. Sí. Ahí está María del Carmen de Goretti. Seguro que la recuerda. ¿A dónde? A ver. Ahí en el grupo. Ahí levanta la mano, María del Carmen. Que soy tan despistada. ¡Hola! Sí. Oh, qué lindo. Y está mi mamá también por ahí, pero no sé. Mire qué bien. Mire qué bien. Sí. Bueno, qué bien. Bueno, ¿alguna otra preguntita que quieran hacer? Que a lo mejor quieran que yo pueda aclarar algo. Para enviar, ¿lo vas a mandar por YouTube, padre? Y en el mismo grupo les mando el enlace para que lo puedan tener y lo comparten ustedes con quienes deseen, si quieren. Bueno, ¿sí? Dale, padre, dale. Gracias, Bien. Muchas gracias. Bien. Si les parece, ahora
A las 20 está otro grupo, otro Zoom que tenemos de oración del Rosario con el Santísimo Sacramento, que lo hacemos, así que ya vamos cortando para que quienes van a estar en el otro espacio también, si desean. Les dejo humildemente la bendición y pedimos, sí, como les decía al comienzo, anticipar el momento de oración de mañana con la lectura del día de hoy, hacerla hoy la lectura tranquilo y dejar que ya vaya resonando esa palabra en el corazón. ¿Cuál es la de mañana, padre? Todavía no llegué a mañana, Betty. Todavía no llegué a mañana. Se las mando en un rato. Se las mando en un rato. Sí. No, en el almanaque está, creo que en el almanaque está. No, por eso Yo sí, tengo así. el almanaque que está, no me acordé. A Se ver las dónde mando estamos. esa lectura. Y les dejo, ¿sí?, la bendición para que la misma palabra que nos envuelva, la que nos cure, la que nos hermane, la que nos ilumine. En el nombre del Padre y del Hijo. Gracias, padre. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. padre. Gracias, Padre. Amén. Buenas noches. Buenas noches a noches. todos. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre.